Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo algo inesperado. Lynn ha llegado nuevamente, pero esta vez no trae su sonrisa ni esas palabras amables con las que normalmente saluda. Esta vez su actitud es completamente diferente. Sin más preámbulos se acercó y lanzó una frase que dejó a todos en silencio. Vengo a llevarme a mamá. Hoy mismo. El aire en la casa se detuvo por un momento, y el ambiente cambió al instante. Una situación inesperada comenzaba a desvelarse, y nadie sabía qué esperar. ¿Qué vendrá después de estas palabras tan tajantes de Lynn? Si quieres saber lo que sucederá, quédate con nosotros, y no te pierdas lo que viene a continuación. Hoy tu tío decidió diseñar una nueva cocina en el jardín, una cocina limpia, ordenada y funcional, pensada específicamente para hacer los pasteles que vendería en la tienda. Cuando su madre le preguntó sobre sus planes, tu tío le mostró con entusiasmo el diseño que había preparado: un horno, una estufa bien colocada y una chimenea para asegurarse de que todo funcionara correctamente. Al ver el plan, su madre asintió satisfecha y le dio su aprobación. Era un proyecto bien pensado, y lo que le quedaba por hacer era llevarlo a cabo. El sol brillaba con fuerza, el calor era imparable. Pero la madre de tu tío no dejó que la temperatura detuviera los planes. Le aconsejó que fuera a buscar los materiales cuanto antes, para que todo estuviera listo lo más rápido posible. Así que tu tío, sin dudarlo, se puso en marcha. Se dirigió al río donde recogió piedras para la construcción. Mientras lo hacía, aprovechó el momento para relajarse un poco, disfrutando del paisaje y observando a los patitos nadar tranquilamente en el agua. El sonido del río y la vista de los animales en paz le daban una sensación de calma, aunque el trabajo de construcción aún la esperaba. Pero en ese instante todo parecía perfecto. En ese momento Trang, la amiga de tu tío, llegó de visita. Con su carácter alegre se presentó y le contó que ahora trabajaba como contadora en la empresa de Uri. Al ver el nuevo gallinero y la cocina en construcción, no pudo evitar elogiar el proyecto de tu tío, y enseguida ofreció su ayuda para ir a recoger los materiales. Tu tío, agradecida por la oferta, aceptó encantada. Las dos amigas se dirigieron al jardín donde recogieron tierra de las colonias de termitas. Trabajaron juntas, sacando la tierra, rompiéndola en trozos pequeños, y luego añadiendo agua para que se volviera maleable. Entre risas y bromas, tensaron cuerdas, clavaron estacas y apilaron las piedras que formarían la base del horno. A pesar del esfuerzo físico, el ambiente era ligero, lleno de compañerismo y de la satisfacción de trabajar en equipo. Mientras tanto, la madre de tu tío se encargó de preparar un delicioso tentempié, fruta fresca con yogurt. Al ver el sudor en las frentes de las dos chicas, las invitó a hacer una pausa y disfrutar de la merienda. Con una sonrisa les ofreció el postre casero, creando una atmósfera relajada en medio del trabajo. Fue un pequeño respiro antes de continuar con el proyecto, y una oportunidad para disfrutar de la calidez y la frescura de la familia y la amistad. De repente Lynn apareció sin previo aviso. Tan pronto como cruzó la puerta, su presencia parecía llenar la habitación, con una energía pesada y tensa. Su rostro, que usualmente mostraba una sonrisa calculada, estaba ahora marcado por una expresión de incomodidad y frustración. Sin rodeos se dirigió a tu tío, y sin mediar más palabras soltó lo que llevaba en mente. Hoy llevo a mi madre a casa conmigo. Tu tío, aunque sorprendida por la abrupta entrada y la agresividad de Lynn, mantuvo su compostura. Con calma, le explicó que su madre estaba ayudándola a terminar la cocina
que el trabajo solo llevaría unos días más y luego ella podría regresar. No había necesidad de apresurarse. «Mamá está aquí para ayudarme», dijo Tutieu suavemente. «En unos días estará lista para regresar. Solo necesitamos terminar este pequeño proyecto». Pero Lin no se dejó convencer por sus palabras. Como si no escuchara a la joven, insistió esta vez con un tono más cortante y firme. «Si mamá no viene hoy, no habrá nadie para cocinar en casa», respondió dejando claro que no estaba dispuesta a escuchar razones. Había algo en su actitud que reflejaba más que una simple preocupación por su madre. Había una determinación incómoda en su voz, como si quisiera forzar una decisión que no le convenía a nadie más. Tutieu, sin embargo, no vaciló. Miró a Lin con calma, pero con una seguridad firme que contrastaba con la actitud de la joven. «Mamá debe quedarse. Aquí hay mucho por hacer, y necesita quedarse para cuidar todo. No se trata solo de nosotros, Lin. Esta granja es un proyecto que ella también construyó. Y hay muchas cosas que deben ser supervisadas». La respuesta de Tutieu, aunque tranquila, dejó claro su punto de vista. Ella no iba a permitir que la decisión de su madre fuera tomada a la ligera, especialmente por alguien que no entendía el trabajo y el esfuerzo que implicaba cuidar la granja. Trang, al ver el enfrentamiento, decidió ponerse del lado de Tutieu. Con una voz calmada pero firme, trató de razonar con Lin, sugiriéndole que dejara a su madre quedarse al menos hasta que el trabajo en la granja estuviera terminado. Sin embargo, Lin, con su actitud tensa, no mostró ninguna señal de rendirse. Su expresión era dura, su mirada fija en Tutieu, como si quisiera imponer su voluntad a toda costa. La situación no parecía tener un final fácil, y la tensión era palpable en el aire. Fue entonces cuando la madre de Tutieu, sintiendo la creciente incomodidad entre las dos mujeres, se levantó para intervenir. Su voz, aunque serena, contenía un tono autoritario que no dejaba lugar a dudas. Les pidió que se sentaran y escucharan lo que tenía que decir. «Ya basta», dijo con una mirada que ordenaba silencio. «Ambas tienen razón, pero necesitamos hablar sobre esto con calma. Es importante que todos entendamos lo que está en juego». El aire se volvió pesado, como si cada palabra que se dijera tuviera un peso demasiado grande para cargar. Lin se quedó callada, pero sus ojos seguían brillando con irritación. Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera esperando una oportunidad para rebatir algo, pero eligió mantenerse en silencio por el momento. Tutieu, por su parte, hizo un esfuerzo por mantener la calma. No quería que la situación se saliera de control, pero por dentro su mente daba vueltas tratando de encontrar una solución a esa confrontación tan inesperada. El silencio que siguió a las palabras de su madre llenó la habitación, creando una atmósfera incómoda. La madre, que había estado observando cuidadosamente a ambas, sabía que debía tomar una decisión, pero aún no estaba lista. La incertidumbre flotaba en el aire, y mientras lo hacía, todos sentían el peso de la espera. Lin, visiblemente molesta pero sin decir nada, se quedó mirando a Tutieu. Cada segundo que pasaba parecía alargarse, y la incomodidad se apoderaba de la habitación. Tutieu, aunque tranquila por fuera, no podía evitar sentir la presión de la situación. Ella solo quería que su madre estuviera feliz, que estuviera tranquila, pero ahora se encontraba atrapada entre lo que quería para ella y lo que Lin exigía con tanto ímpetu. La conversación continuó sin resolverse hasta que la madre de Tutieu, con un suspiro profundo, decidió que era momento de parar por allí.
La decisión final aún no estaba tomada, y aunque todos en la mesa deseaban una respuesta clara, la madre les pidió paciencia. No puedo tomar una decisión ahora, dijo suavemente mientras miraba a ambas. Necesito tiempo para pensar en lo que es mejor para todos. El diálogo terminó abruptamente, dejándolos a todos con una sensación de vacío. El plato de frutas, que hasta entonces había sido una muestra de hospitalidad y calidez, quedó allí medio preparado sin que nadie tuviera ganas de comer. La conversación no había llegado a un fin, y el aire seguía denso, cargado de palabras no dichas. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tôi. Hôm nay, Tiểu Tiêu quyết định sẽ làm một khu bếp đun mới, gọn gàng và sạch sẽ, dành riêng cho việc làm bánh. Khi mẹ tới hỏi, Tiểu Tiêu giới thiệu bản thiết kế của mình. Mẹ khen gật gù hợp lý. Thấy trời nắng gắt, mẹ dặn Tiểu Tiêu đi lấy vật liệu sớm. Sau đó, Tiểu Tiêu ra bờ sông để cắt sỏi. Lúc ấy, Trang, bạn của Tiểu Tiêu đến thăm, và cô ngỏ lời muốn giúp Tiểu Tiêu. Sau đó, hai chị em bắt đầu đi ra sau vườn để lấy đất sét từ các tổ muối. Ở trong bếp thì mẹ chuẩn bị trái cây dầm sữa chua mời hai chị em ăn sau khi nghỉ tay. Bất ngờ thì Linh xuất hiện. Ngay sau khi bước vào, Linh tỏ rõ vẻ khó chịu và nói thẳng không muốn mẹ ở cùng Tiểu Tiêu nữa và đến để đón mẹ về. Tiểu Tiêu nhẹ nhàng giải thích, nhưng Linh gạt phắt đi, nói nếu mẹ không về ở thì sẽ không ai nấu cơm cho cô. Hai bên lấy qua tiếng lại. Trang thì đứng về phía Tiểu Tiêu, khuyên Linh để mẹ ở lại, nhưng Linh vẫn giữ nguyên thái độ căng thẳng. Mẹ buộc phải đứng ra can ngăn, yêu cầu cả hai ngồi xuống nghe bà nói. Không khí nặng nề, Linh tạm thời im lặng, nhưng ánh mắt cô vẫn đầy bực tức, còn Tiểu Tiêu thì cố giữ bình tĩnh. Câu chuyện kết thúc trong bữa trái cây còn dang dở, khi mẹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng, để lại một khoảng lặng nặng trĩu giữa ba người.